Buenas noches para todos o buenas tardes. Es un honor para mí estar frente a la hija y el nieto de Paco, a quienes había visto, sobre todo a Mercedes en alguna otra ocasión, aunque no hayamos todavía intercambiado palabras. Para mí es muy significativo que la Intersocial me haya invitado, a mí, me imagino que para Rosario también, a este evento de recordación de los 50 años del fallecimiento de Francisco Spínola. ¿Querés saludar, Rosario, vos? Bueno, buenas noches a todas y todos. Un placer estar acá. Muchas gracias a la Intersocial por tenernos en cuenta. Falta alguien muy importante acá, que es Mirtana, por motivos personales no puede venir. Y bueno, es un gran vacío, ¿no? Para nosotros un gran apoyo también ella en lo que es el estudio de Paco Spínola en todas nuestras carreras. Un saludo a Mercedes y a su nieto. Un orgullo, un placer que estén acá. Un poco me intimida, pero bueno, vamos a ver cómo arrancamos con esto. Muchas gracias por haber venido. Bueno, bien, hay muchas cosas, así que vamos a tratar de ser breves. Buscar algo nuevo para decir de Paco Spínola siempre es un desafío y es algo difícil. En este caso a mí no me convence la frase de Paco de esa, qué lástima que la gente sea tan pobre. Me parece que es una frase muy, muy trillada. Cualquier niño podría decirla, mirando pobres. Capaz que ahí está el mérito de Paco. No es de mis frases favoritas de Paco, cuando Paco tiene un mundo y un universo literario muchísimo más complejo que esa frase y que otras cosas que se han tornado parte del mito de Francisco Spínola. Yo vengo hoy un poco acá a tratar de que Paco en estos 15 minutos, en la medida de lo posible, deje de ser un mito y se convierta en alguien al que nosotros, después de estar acá, querramos ir a leer, más allá del mito, ¿sí? Nosotros tenemos la oportunidad de tener en un libro un pedazo de la mente de una persona que ya no está. La desechamos muchas veces para contentarnos con el mito de esa persona. Es para mí muy doloroso como persona que estudia o que quiere hacer aportes desde la literatura que eso ocurra, y más cuando tenemos en San José un escritor de la talla de Spínola. Me gustaría hacer un recorrido bien rápido de lo que es la literatura uruguaya hasta Spínola y después de Spínola, para que nosotros podamos, por lo menos desde mi óptica subjetiva, entender qué hace Spínola en la literatura uruguaya, ¿no? Nosotros tenemos un país joven, poco más, una nación de poco más de 200 años, que viene de un virreinato, que era el virreinato del Perú, que después por las leyes borbónicas se transformó en el virreinato del Río de la Plata, un lugar del mundo totalmente inculto, donde no había intelectuales. Nuestros primeros escritores fueron curas. Manuel Pérez Castellano fue uno de ellos. Escribió una carta a su maestro de latinidad donde la primera referencia geográfica que menciona es San José, que estaba apenas fundada hacía 3 o 4 años. Unos años más tarde, Dámaso Antonio Larrañaga, en la escritura del diario de viaje de Montevideo a Paysandú, en 1815, habla de San José, habla del arroyo Cagancha, bueno, toda la historia esa de Malabrigo, etc. Pero digamos que son los dos ilustrados que tenemos en el momento. Muy poca gente escribía, no había ni una imprenta. La imprenta la habían traído los ingleses, después vino otra imprenta española, la infanta Carlota la mandó. Acá no había cultura cuando hacía 200 años que en Lima y en México había universidad, ¿sí? Por eso esa cuestión de hacernos nosotros los culturosos no debería ser nunca una cuestión válida. No debemos validar eso. Nosotros tenemos una cultura bastante nueva. Corrido el siglo, en los años 30, ya en los años en los que el Uruguay tenía constitución, digamos, ¿no? En 1830 en adelante, tenemos algunos literatos importantes o de relativa importancia. Si uno los compara con los literatos del mundo, no tienen importancia alguna, pero para nosotros, una cultura naciente, son importantes, ¿no? Estoy hablando de Francisco Acuña de Figueroa, pero sobre todo
de Petrona Rosende, nuestra primera mujer escritora realmente importante, y es mucho más interesante la obra de Petrona Rosende que la de Francisco Acuña de Figueroa. Francisco Acuña de Figueroa, además de escribir el himno, escribió algunas de las ordinarieces y procacidades más importantes de nuestra literatura de aquella época. Recomiendo leer la Apología del Carajo, por supuesto. Recomiendo leer también el himno al Paraguay, muy parecido al himno del Uruguay. Cobró 2 veces, ¿no? Porque le cobró a los uruguayos, le cobró a los paraguayos. Esa es la gente que está en la base de nuestra literatura. Pero Petrona Rosende tiene una poesía para su hija muerta que es de una sensibilidad y de una fineza enorme. Eso está en algunos de los 3 tomos de Parnaso Oriental, aquella colección que Lira, un argentino, ¿no? Recopiló, ¿no? Andado el siglo, con la construcción del mito nacional, tenemos escritores que podemos decir que profesaron o que abrevaron del romanticismo y del realismo. Hay un escritor muy nombrado porque es una calle que creo que está en el centro de Montevideo, que es un señor que se llama Magariño Cervantes. Tiene una novela que se llama Caramurú, una novela, la verdad, imagínense que un francés hubiera escrito sobre nuestros gauchos, pero con lenguaje francés. Yo la tuve que leer, obviamente, por fines académicos, y no quisiera verla nunca más. Es una novela espantosa realmente, donde es una copia uruguaya, oriental, si se quiere, con técnica afrancesada sobre el mundo del gaucho, ¿no? Caramurú es el gaucho protagonista. Después vendrán otros escritores que subirán, ya que estamos hablando o que está de moda hablar de la vara alta, subirán la vara, digamos, ¿no? Eduardo Acevedo Díaz, un poco más. Hay una novela de Eduardo Acevedo Díaz que es Ismael, que es recomendable para todos. Allí aparece Artigas. Es muy curioso cómo aparece Artigas en estas épocas de la construcción justamente del mito nacional. Luego vendrá Zorrilla, ¿sí? O contemporáneos, digamos, Zorrilla de San Martín con la leyenda patria, etc. Toda la construcción del mito artiguista, que Artigas ni existía, por supuesto, o por lo menos eso fue lo que se forjó en esos años de la patria. De inmediato viene la generación del 900. Ahí estamos hablando de la primera, digamos, obra de calidad de nuestra literatura. Tal vez algunas páginas de Eduardo Acevedo Díaz, algunas páginas de Petrona Rosende muchos años antes, puedan salvarse, ¿sí? Pero yo les puedo asegurar que no mucho más, porque el investigador Leonardo Rosiello, que vive en Suecia, hizo un trabajo de recopilación de toda la narrativa que se escribió en el Uruguay y salió publicada en diarios y en publicaciones entre los años 1807, ¿sí? En La Estrella del Sur, y posteriormente hasta creo que 1890, donde escribieron personas como por ejemplo José Pedro Varela con seudónimo, ¿no? Donde escribieron todos los Berro, todos los Oves, bueno, todas narraciones que realmente, incluso la de Varela, debo decir con dolor, bastante opacas, ¿no? Muy copiadas de lo que era, por ejemplo, el autor que ellos admiraban, que era Víctor Hugo. Pero la generación del 900 fue una generación original. La generación del 900 tiene un escritor, Horacio Quiroga, que es tal vez el escritor más importante de nuestra historia. Cuando lo podamos dimensionar, ¿no? Bueno, pasan los años y Quiroga sigue siendo leído. Tiene a Delmira Agustini, tiene a Rodó, ¿no? Es otra gente, ¿no? Es otra cosa. Y una vez instalado en nuestro país la dinámica de las generaciones, esa dinámica no se detiene. Después de la generación del 900, donde está Quiroga y toda esta gente que acabamos de mencionar, y donde podemos encontrar también por ejemplo, al viejo Pancho, ¿sí? Aquel de uno de los primeros bestsellers de nuestro país, uno de los primeros bestsellers gauchescos, Paja Brava, ¿sí? El viejo Pancho, que es muy conocido por algunas canciones que musicalizaron los Zucará, por ejemplo, Citarrosa. Están como en el medio, ¿no? Después de la generación del 900 aparece la generación del centenario, y ahí encontramos a Francisco Spínola, ¿sí? Francisco Spínola publica uno de los 2 o 3 mejores libros de cuento de la literatura nacional, que es Raza Ciega. Llamativamente los publica cuando tiene 25 años, ¿sí? En 1926. Es una proeza intelectual un libro como Raza Ciega, porque aparte tiene una tendencia
vanguardista en algunos elementos concretos del uso del lenguaje, como por ejemplo el elemento del narrador y la combinación de la narración con las voces de los personajes, que eran bastante novedosos para la época, que son procedimientos que son nuevos en Uruguay y que recién se estaban dando en el marco del indigenismo en lugares como Perú, ¿no? O en lugares como México o El Salvador, ¿sí? Donde hay escritores de alcance mundial. Bueno, Paco ya tenía algo en sí, ¿no? Que proponía esta literatura vanguardista, esta literatura que era totalmente distinta a lo que se había escrito antes, muy superior a lo que se había escrito en el siglo XIX. Luego viene Saltoncito, ¿sí? En las reseñas de Saltoncito decían recién, muy exitoso, es uno de los libros infantiles y tal vez uno de los libros en general más exitosos de nuestra literatura, ¿sí? ¿Quién no lo leyó? Bueno, yo hago esta pregunta en primeros años de magisterio y de profesorado hoy y nadie lo leyó, ¿sí? 30, 40 estudiantes de profesorado y magisterio que pasaron 12 años por el sistema educativo y jamás oyeron hablar de Saltoncito. Digo, estamos durmiendo, como dicen los gurises, ¿no? Estamos realmente produciendo zombies que no saben reconocer que acá nació uno de los grandes escritores de nuestra historia. Luego les pregunto, ¿conocen a una amiga de Paco que se llamó María Adela Bonavita? Un solo libro de poesía, Conciencia del canto sufriente, es una belleza de libro, superior para mí a Juana de Ibarburu, superior a Delmira Agustini, una poesía mística que fue escrita acá, a pocas cuadras, ¿sí? Por una mujer enferma que murió a los 34 años y cuyo libro le pagaron, entre otros, Paco Spínola. Paco Spínola cotizó junto con Pedro Leandro Ipuche y otros integrantes de aquella playa de autores de la generación del 30, la generación del centenario, cotizó para pagar el libro de una enorme poeta como María Adela Bonavita. Nadie la lee. Está todo esto que les estoy diciendo, está todo en internet, en PDF y es todo gratuito. Cualquiera de nosotros puede bajarlo en cualquier momento. Su hermano, Luis Pedro Bonavita, tuvo un recorrido ideológico bastante parecido al de Paco, ¿sí? La Crónica de una Nación, que es un libro de historia que todos nosotros deberíamos leer, porque es un libro también de un intelectual de San José, y acá estoy viendo a Margarita, que me imagino que no me dejará mentir, es uno de los principales libros de historia publicados y reconocidos por Real de Azúa, por un historiador como Bonavita, que es de aquí. Yo no digo que se tenga que estar de acuerdo con estas personas, ni siquiera digo que les tenga que gustar Paco Spínola o María Adela Bonavita a las personas que lo van a leer, pero uno tiene que ir al encuentro, ¿sí? Porque si no, cualquier homenaje que se le haga a un escritor es vacío, ¿sí? Festejar 50 años de la muerte de alguien que dijo qué lástima que la gente sea tan pobre, no es lo que nosotros tendríamos que hacer, ¿sí? Lo que nosotros tendríamos que hacer es empezar a gestionar una publicación de las obras de Spínola en una editorial de San José, que después la lleve para otro lado. Empezar a gestionar la traducción de la obra de Spínola a otras lenguas, ¿sí? Spínola no fue tampoco en su vida el escritor unánime que todos nosotros pretendemos que fue. Después de pasado mucho tiempo de escritura, escribió un libro que puede considerarse también un libro fallido, ¿no? Hablar de Spínola y hablar de un libro fallido parece un atrevimiento cuando lo estamos conmemorando, pero esto es parte de la historia también. La generación del 45, que fue la que vino después de la generación del centenario, bueno, ahí Benedetti, Quijano, Maggi mismo, estaba dividida entre los entrañavivistas y los racionales, digamos, los que creían más en las entrañas y los que creían más en la racionalidad de la producción intelectual. Tenían las dos revistas, aquella Asir y Número, que salieron en el marco de la generación del 45, bueno, Ida Vitale, Idea Vilariño, etc. Tenían una relación ambigua con Paco. Había quienes lo veneraban, Maggi, por ejemplo, hasta el último día, en sus últimos, en las ferias del libro, cada vez que venía Maggi, hablaba de Spínola siempre, ¿sí? Pero luego también, cuando escribió Milón o el Cerro del Circo, un libro que podríamos considerar fallido para la crítica de la época, el principal crítico de la época defenestró el libro.
Emir Rodríguez Monegal, el alacrán, escribió en Marcha una crítica bastante lapidaria para lo que era Paco. Porque Paco fue admirado, pero también Paco fue tratado, si se quiere, por Emir Rodríguez Monegal en cierta forma irreverente. Yo los invito a que ustedes googleen, porque está en PDF también, el artículo de Marcha del año 1955, si mal no recuerdo bien el mes, en el que Rodríguez Monegal ataca el libro de Paco. Y luego, número siguiente de Marcha, el artículo que uno de los principales lingüistas de nuestra lengua, el rumano Eugenio Coseriu, ¿no?, escribió en defensa de Francisco Spínola. Spínola fue atacado por Emir Rodríguez Monegal, pero fue defendido, no sé, me imagino que es como si viniera Mohamed Ali a defenderlo. ¿Sí? Estamos hablando del principal estudioso de la lengua de su momento. Coseriu, para los que estudiamos alguna vez lengua, es una presencia constante. Bueno, ese intelectual defendió la obra de Spínola y la defendió con argumentos. ¿Sí? ¿Cómo podemos encontrar hoy, o qué podemos encontrarnos hoy, o dónde, que es lo más importante, y con esto ya voy cerrando, dónde podemos encontrar la huella de Spínola? Porque evidentemente Spínola, que escribió sobre los criollos, se dice que escribió criollismo, que esa es su vanguardia, no sé, yo la verdad que no llego a tanto, pero sí sé que escribió sobre personajes que tenía cerca y cuya vida conocía muy bien, ¿no? Si le queremos llamar criollismo, perfectamente podríamos llamarlo así. Bueno, pero yo creo que ese tema viene de antes y después de Spínola también se proyecta después. Antes de Spínola tenemos a Eduardo Acevedo Díaz, Javier de Viana, con Spínola escribiendo en esos mismos años y mucho más tapado y mucho menos reconocido, porque Spínola fue a Montevideo y estuvo en la facultad y fue profesor. Morosoli no tuvo ninguno de esos reconocimientos. Tenemos a otro que es tan grande como Spínola, que es Morosoli. Hay que ponerlos juntos, aunque escriben cosas distintas, ¿no? Y luego, los que vienen después, que profesan la admiración por Spínola, pero que quieren despegarse. Uno de ellos, el trinitario Mario Arregui, ¿no? Mario Arregui también fue integrante del Partido Comunista, ya que estamos hablando del tema. Fue perseguido, fue preso por la dictadura. Bueno, tuvo una vida bastante azarosa y en algún punto tal vez desgraciada, ¿no? Escribía en un registro distinto al de Spínola sobre temas similares. Es otro escritor en el que uno puede ver trazas de Spínola. Hoy por hoy, Spínola está, yo lo identifico en un escritor como el escritor Martín Bentancor, ¿sí? Un joven, para la escritura en Uruguay joven, estamos hablando de entre hasta 50 años o joven, ¿sí? Martín debe tener unos 40, 42 años y vive en Cerrillos, ¿sí? Es un conocedor de la obra de Spínola, pero también él desde Cerrillos escribe sobre sus propios pagos en códigos bastante parecidos a los de Spínola. Por último, y esto sí es para no tener que estar con el zumbido ese más tiempo, Spínola no es solamente un escritor importante para San José, pero dentro de San José nosotros también tenemos que ponerlo en un contexto. No estaba solo Spínola, es más, Spínola estaba en Montevideo y muchos de los que les voy a plantear ahora también, pero acá hubo o hay 3 o 4 escritores, algunos de ellos escribieron contemporáneamente con Spínola, como por ejemplo María Adela Bonavita. Les ruego que por favor, una vez que termine este evento, ustedes hoy o mañana busquen el PDF de Conciencia del Canto Sufriente. Es de la misma generación de Spínola. Luego, Luis Pedro Bonavita, y no puede faltar en la lista un escritor que para mí representa todo lo contrario de Spínola, porque no tenía formación académica y apenas sabía escribir, pero tenían un punto en común, que es algunas partes del paisaje, que es Wenceslao Varela. Nosotros tenemos una deuda con estas personas, ¿sí? Hoy nos convoca la deuda con Spínola, pero Spínola tiene allí su reconocimiento. Lo único que nos falta hacer es leer a Spínola, es salir a convencer al resto del país que hay que leer a Spínola. Y las razones para hacerlo es que estamos ante uno de los narradores que renuevan la corriente y que además
proyectan hacia adelante. Después, si Spínola es entrañable, buenísima persona, del Partido Comunista, si dijo qué lástima, eso, créanme, para los que leemos la obra de Spínola, es lo de menos, ¿sí? Spínola, como escritor estoy hablando, por supuesto que Mercedes, su nieto, los que aquí tuvieron alguna relación directa con Spínola tendrán ese recuerdo. Yo, por suerte o por mala suerte, no la he tenido. Yo nací en el 75, por lo tanto mi único contacto con Spínola es la lectura de Spínola. Bueno, eso es la lectura de Spínola para mí, y eso es lo que trato de transmitirles a los estudiantes que tengo todos los años la suerte de compartir clase. Si hay un escritor al que tenemos que leer en San José, es a Spínola. Y por último, aquí en San José, hace unos 20 y pico de años, se representaba una versión de Saltoncito teatralizado. No se hace más. Yo creo que ahí si ustedes quieren, viene con pertinencia la cuestión de la dictadura y la relación de Spínola con las dictaduras. Spínola reaccionó a las dos dictaduras, a la de Terra con el fusil ese que no le... Hay una carta muy bonita que ustedes pueden buscarla en internet, que es la carta en la que Spínola le narra a Carlos Vaz Ferreira todo lo que pasa con el fusil ese que está en el museo, me parece, que es el que no le sale el tiro. ¿Ustedes se imaginan a Spínola matando a alguien? Bueno, no le sale el tiro o no lo quiere tirar, ¿no? Y se queda quietito comiendo una lata de duraznos abajo de un árbol mientras lo vienen a buscar para llevarlo preso. Todo eso contado a Vaz Ferreira. Pero luego la otra reacción es morir antes de la dictadura, ¿sí? Evidentemente estas cosas no podemos explicarlas por ningún halo misterioso, son cosas que pasan en la vida y cuando la persona muere, en algún momento todos vamos a morir. Ahora, es muy llamativo lo que nos pasa a nosotros, que es como que la dictadura y todo lo que vino después borró a Spínola. Lo borró de nuestra consideración como comunidad, ¿no? Porque si no, nosotros hoy tendríamos aquí autoridades departamentales, junta departamental, tendríamos diputados, senadores, capaz que están y no los he visto y no los he podido saludar, pero me parece que no están, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasa? ¿Qué nos pasa? Bueno, la propuesta es tratar de revisar estas cosas, leer a Spínola, leer a María Adela Bonavita, leer a Luis Pedro Bonavita, leer a Wenceslao Varela y a tantos otros que andan por ahí y que han dejado su obra para nuestra consideración, ¿sí? Y ahí quedó un pedazo de ellos que es inmortal. Esa parte no muere, esa parte todavía está viva. Eso es todo lo que tenía para decirles. Celebrando la obra de Spínola y celebrando a Spínola como hombre, como Maragato. Lo tenemos ahí en la esquina. Yo voy a ir por el lado de la emoción, ¿no? Y por el lado de por qué es un distinto. Yo pienso que nosotros conocemos a Spínola, quizá los chiquilines no leyeron Saltoncito, pero me atrevo a decir que muchos jóvenes conocen el Cuento Rodríguez. Me lo atrevo a decir porque los profesores de literatura a lo ancho y largo del país, me parece que elegimos ese cuento muchas veces para trabajarlo, ¿no?
El hombre pálido, pero sobre todo Rodríguez, es un cuento muy popular, ¿no? Mis hijas ayer cuando estábamos hablando de lo que iba a presentar, justamente, ¿no?, rememoraban eso, ¿no?, el cuento Rodríguez y todo lo que causa y todo lo que podemos discutir sobre eso. Bueno, arranco un poco con... ¿Sigo? No, pensé... Perdón. ¿Por qué Spínola? ¿Qué hace con la literatura Spínola en la generación del 30, al cual pertenece, que hace que sea diferente, ¿no? Habla Pedro de Morosoli, es cierto, y hay un teórico, un estudioso, no me acuerdo cuál es en este momento, que dice Morosoli hace la cronología y Spínola hace la fábula. Spínola va más atrás. Morosoli hace el testimonio, ¿no?, lo circunstancial. Es la generación donde los escritores que escriben en la década del 30, ¿no?, como también con algunos músicos como Fabini, o también algunos pintores, ¿no?, por ejemplo Cuneo. Esa generación que hace como una introspección hacia nuestro país, ¿no?, y empieza a contar las cosas que pasan acá, no en detrimento de otros, ¿no?, como Acevedo Díaz, como Pedro lo dijo, ¿no?, pero hay como una voluntad expresa de toda la cultura de volvernos hacia nuestras raíces. Y bueno, y ahí hay un gran Morosoli, ¿no?, que testimonia la vida triste del gaucho devenido en peón rural, pobre, ¿no?, pobre, humillado muchas veces. Y está el Spínola que va un poco más de eso, ¿no?, que va hacia más de lo testimonial, hacia el ser humano y lo que pasa dentro del ser humano. La narrativa spinoliana, alguna vez escribí en algún otro homenaje que le hicimos a Spínola, yo le contaba a Mercedes hoy, hace 10 años, a los 40 años de su muerte, con estudiantes, que apunta a un conflicto moral y ético, un cuestionamiento y profundo interés por el comportamiento humano. Sus obras reflejan esa preocupación que va más allá de lo circunstancial, muestra un objetivo mucho más trascendental que apunta a la propia esencia del hombre. A eso es, ¿no?, a tratar de comprender al hombre más allá de la circunstancia, porque él no se aleja del campo o no se aleja del pueblo rural o de los pequeños pueblos, ¿no? Toda su narrativa va en eso, pero hay un compromiso de dedicarle más que lo simplemente circunstancial, sino hacia adentro, lo que el hombre siente y por qué el hombre actúa como actúa. Esto lo llena de podríamos decir, de piedad, podríamos decir eso, ¿no? El autor amoroso, piadoso hacia los más humildes, hacia los desclasados, hacia todos aquellos humillados o tristes también, como algunos personajes que vamos a ver ahora. Hay, por ejemplo, Tatiana Oroño, que hoy estuvo acá, antes se hizo unos pequeños videos. Tatiana decía que hay un encuentro entre la proximidad, o sea, el prójimo, y el arte en Spínola, ¿no? Y bueno, y voy a citar a Maggi porque es uno de los escritores que lo trabajó mucho y era gran admirador, que dice que Paco ejerce la literatura como un rito moral. El autor tiene piedad por sus propios personajes, un halo misericordioso sobre esos seres reales, rudos, marginales, no perfectos, pero perfectibles. Después de esa generación no tan ensimismada en lo nuestro, en lo uruguayo, en el campo, en la campaña, en lo autóctono, tenemos la generación del 45, como decía Pedro. Si bien esa generación le da la espalda a la generación del 30, porque
que quiere, es la literatura mundana, la literatura ciudadana, ¿no? Con un Benedetti, de Vilariño, con su desgarradora poesía, Esther de Cáceres, Mario Arregui. Si bien hay algunos detractores o bueno, que no siguen la literatura de Paco, hay otros, como decía Pedro, que lo tienen no como gran referente. Mario Arregui decía, todos venimos de Paco. Trata la psicología de los personajes y eso es una revolucionario para nuestra escritura, para la escritura uruguaya, ¿no? Que tenía muy poca historia. Y bueno, Maggi lo vamos a trabajar un poco acá, ¿no? En lo que traje para que muchas veces algunas citas de él recabé, aparte de otros escritores, profesores contemporáneos, muchos de ellos, ¿no? Que han hecho muchísima bibliografía sobre Paco. Está el compromiso, sí, de tenerlo vivo, de celebrarlo, como digo yo, pero no soy tan pesimista como Pedro. O sea, me parece que hay mucha bibliografía sobre él, se ha trabajado mucho y después le voy a contar algo que me llama la atención y que me gustaría que también se pudiera trabajar. Quizá les agradezco a los compañeros que nos invitaron hoy, porque hablar sobre las mujeres en Paco Spínola, ¿no? Las mujeres que también a mí me como una chispita que está como para trabajar y después algo voy a decir. Arturo Sergio Vizca, que fue también un crítico de la generación del 45, también publica sobre él y hace, yo voy a hablar de los personajes, ¿no? Y habla sobre que podíamos organizar la obra en 3 círculos concéntricos y a su vez comunicantes, porque en toda su obra y en toda su vida podemos decir que Paco sigue con la misma temática, ¿no? Y esa temática va a veces evolucionando su escritura, su forma de escribir. No es lo mismo El hombre pálido en el 26 que Rodríguez en el 58, no es lo mismo y lo vamos a ver, pero sigue hablando del comportamiento humano, de la subjetividad, de qué le pasa al hombre, por qué actúa así. Y esa era su gran preocupación, ¿no? Y sobre todo el mensaje es, no todo está perdido, ¿no? Eso es importante en estos tiempos que corren tanto. Esos personajes que, bueno, alguna vez en la vida, marginales, desplazados, con delincuentes, pueden llegar a ser, pueden llegar a ser algo bueno, a veces inconsciente, pero pueden llegar a transmitir ternura o sensibilizarse, emocionarse por algunas cosas. Bueno, como le decía, volvemos a Vizca, hablaba de tres círculos y eso más o menos organicé un poco la charla de hoy, ¿no? Una primera etapa donde trabaja individuos que son muy primitivos, no hay casi conciencia, no hay casi reflexión, pero que hay un cambio en ellos por alguna circunstancia, ¿no? Alguna circunstancia que hace que por alguna razón se les despierta la ternura o se les despierta, la legalidad, no hacer alguna cosa que podían hacer ilegal, como un robo, por ejemplo, que lo vamos a ver ahora, y sin embargo hay un cambio, que no se sabe por qué, muy profundo, quizá muy profundo en esa profundidad de ese ser, quizá muy tapado había un halo de ternura, ¿no? De sensibilidad, que capaz está tapada por una vida de dolores, de carencias, de violencia, que en algún momento puede llegar a despertarse, porque ese creo que es el mensaje de Spínola que da. Uno de los cuentos que se lo podemos acá introducir en este círculo sería El hombre pálido, ¿no? Es un cuento que escribe muy joven, empieza a escribir a los 22 años algunos fragmentos del hombre pálido y después lo publica en una revista y después forma parte de el libro Raza Ciega, como dice Pedro. Fíjense el libro, ¿no?
Raza ciega, en el 26, Paco del 1901. Ya nos da un mensaje desde el libro, raza ciega. Raza estaba hablando de nosotros, de los seres humanos, ¿no? Pero ciega, le da algo a eso, ¿no? Se sugiere o me sugiere a mí una ausencia de luz, de oscuridad, de sombras, ¿no? Y cómo no recordar, cuando decimos sombras, la novela de Paco, que escribió muy joven, que es Sombras sobre la Tierra. Entonces siempre esa dualidad, dicotomía o contradicción en algunos ejemplos, donde él habla de eso, ¿no? De lo bueno y de lo malo, del bien y el mal. ¿Y qué pasa? ¿Todos somos malos? No, en lo malo podemos encontrar lo bueno. Y esa es la riqueza de Paco para poder reflexionar con los estudiantes, poder hablar de estas cosas y que ellos cuenten muchas veces lo que también les está pasando a ellos, ¿no? Con el tema de lo negativo y lo positivo en una persona. Bueno, el hombre pálido, no sé si lo conocen, son dos personas, pero una es la que en un rancho, en las afueras, una noche muy inhóspita, con mucho frío, lluvia, relámpagos. En esa nochecita así que él, magistral para ir describiendo el lugar, ¿no? Desde el principio, tuita a la mañana estuvo toldado el sol, dice Paco, ¿no? Y ahí empieza, ¿no? Todo eso que se avecina, esa tormenta, pero resulta que en el rancho estaban solo dos mujeres, Carmen y Elvira. Y ahí, porque el dueño de casa se había ido y habían quedado esas dos mujeres solas. Y ahí aparece un hombre con intención de robar. ¿Qué pasa ahí? Había otro afuera, ¿no? El negro. Él fue el que entró. Pide para quedarse, ¿no? Y ahí, con intención de robar, pero ya sabemos las costumbres, vuelta a eso, ¿no? De las costumbres, de lo tradicional, toda la descripción en ese cuento, ¿no? Bien de la generación del 30, de todo lo autóctono, porque va mostrando el rancho, pero también todo lo alrededor. Y habla de ese hombre que algo le pasa dentro de ese rancho. Primero la muchacha, Elvira, una joven, siempre las jóvenes para Paco van a ser, las mujeres en general van a ser lindas, van a ser muy bonitas. Hay una descripción muy pormenorizada, ¿no? Muy detallada de lo que él cuenta, de lo que ve, pero ¿quién cuenta? Lo cuenta el narrador, que se va colando en el hombre pálido, ¿no? Eso que decía Pedro hoy, como ese juego de, creo que lo dijiste, el juego de colarse, aunque es un narrador externo, un narrador que tiene que estar fuera de la historia, sin embargo vemos eso, que el narrador se va introduciendo a la historia y emocionándose con el cuerpo de la muchacha. Algo le pasa cuando mira a esa chica, el hombre pálido. Oh sí, había que cansar muchos caballos para encontrar otra tan linda. Brillante y negro el pelo, lo abría al medio una raya y caía por los hombros en dos trenzas largas y flexibles. Tenía unos labios carnosos y chiquitos que parecían apretarse para dar un beso largo y hondo, de esos que aprisionan toda una existencia. La carne blanca, blanca como cuajada, tibia como limón. Se aparecía por el escote y la dejaban también por las mangas cortas del vestido. El pecho abultadito, lindo pecho de percaza, las cadenas ceñidas firmes, las piernas que se adivinaban bien formadas bajo la pollera ligera, todo ella producía unas ansias extrañas en quien las miraba, entreveradas ansias de caer de rodillas, de cazarla del pelo, de hacerla sufrir apretándola fuerte entre los brazos, de acariciarla tocándola a penitas. Yo qué sé, una mezcla de buenos y malos deseos que vivoreaban en el alma como relámpagos entre la noche. Bien, como dice acá la descripción pormenorizada,
hay algo, ¿no?, que despierta lo primitivo, que es el deseo sexual, ¿no?, de este forastero que viene a robar esa casa. Algo le pasa con él, con ella, porque si bien habla, ¿no?, de sus partes del cuerpo, también habla de otras partes que habla de que lo usa el diminutivo, ¿no? Y ahí se va colando la ternura en él y algo le pasa, hay una conversión, que quizá ni el propio hombre pálido sabe lo que le pasa, ¿no? Sin embargo, no va a robar, se arrepiente, no sabe por qué, dice que habla de la mirada, el narrador habla de la mirada de la chica, que dice que es de un mirar tan leal, tan tristón, que no puede, que si bien el cuerpo de la chica le provoca un deseo, el mirar de ella lo hace como frenar ese apetito, ¿no? Bien, lo que sucede acá es que algo le pasó al hombre y no puede robar. Eso después, bueno, termina que en realidad se va y tiene una pelea con el negro, ¿no?, que lo está esperando y le dice ¿por qué no hay robo, ¿no? ¿Por qué no puede haber si vinieron a eso? Las mujeres están solas. ¿Por qué no y no?, dice el hombre pálido, ¿no? No sabe por qué, no tiene conciencia todavía. Los personajes ahí todavía, en Paco, no tienen una conciencia reflexiva, pero sí ha despertado en el hombre pálido, quizá en ese momento nomás, ¿no? Quizá en ese momento una buena acción. Quiere decir que no robó. Y no le explica al negro, termina matando al negro. O sea que el salvajismo no termina. ¿Por qué? Porque el negro quería robar. Pero ahí está entonces el gran mérito de esta obra, ¿no? Donde, bueno, en este caso el bien triunfó porque él no hicieron su cometido. Y tuvo que no solo matar al negro, sino que limpia su daga en el negro, o sea que no hay remordimiento. Son personas primitivas, algunos de estos personajes, que no llegan al remordimiento, pero algo despertó en él que hizo que no llegara a cometer el delito. Bien, hay muchos libros, ¿no?, que tienen que ver con esta narrativa de ese primer círculo que habla Pisca, ¿no? Hay otro que también es muy emocionante, que se llama Cosas de la vida, donde también va en esa línea, ¿no? Una nochecita, también con mucha tormenta, donde también otros forajidos van, delincuentes, a robar a un rancho, pero se encuentran con un parto. Eso hace que le remueva también, ¿no?, la sensibilidad, la subjetividad de esas personas, porque también se ven muy conmovidos y hacen que también, ¿no?, se entusiasmen con el parto, con el nacimiento de esa criatura y no cometan ese delito. Acá también, ¿no?, se puede hablar, tomo la palabra de uno de los personajes que dice, es el narrador el que habla, ¿no?, y después el personaje. El viejo, con la voz más dulce que tuvo y acercándose miedoso al tocar el cuerpecito entre las piernas de la madre, exclamó: «Una moza más pa'l pago, señorita, ¿cómo le va, ¿Qué anda haciendo?». Entre los fragores del cielo empezaron a oírse unos débiles bajidos. Mijita, no tenga miedo», seguía el viejo, con la mano resoluta cerca de la carita ensangrentada. «No tenga miedo. ¿No ve que la queremos mucho? Que somos muy, iba a decir buenos». Pero de golpe se detuvo, como si una mano helada puesta en su frente le levantara la cabeza, se incorporó. Bueno, traje esos dos ejemplos como de esa literatura, ¿no?, en sus comienzos, de esto que ya hablábamos ¿no?, del hombre primitivo que atisbaba como esas conversiones donde el ser humano puede llegar a ser, puede llegar a entender y hacer cosas positivas, ¿no? Dentro de todo lo oscuro, bueno, hay una luz de esperanza. Hay Silvia Esclavo, por ejemplo, sobre todo esa conversión de algunos personajes de Paco, ¿no?,
por lo menos circunstanciales en algún momento, ella opina que eso estaba dentro de un concepto que Paco manejaba en ese momento, y era el concepto de sublimación de Freud. Y acá Paco, en la Junta Departamental de Montevideo, en el homenaje que le hacen, él explica un poco esto, y acá extraigo algunas palabras. Abro cita. Freud me descubre el mecanismo de la sublimación. Me revela como un sentimiento negativo, un sentimiento hostil, un sentimiento que hiere al que lo experimenta. Un reproche de la conciencia, que hiere al que lo experimenta. Un reproche de la conciencia puede transformarse en lo contrario, en tal grado que, de espantoso a veces, de terrible, de cruel, se convierte en algo maravillosamente embriagador. Bien, en un segundo círculo que podemos hablar, siempre comunicándose esos círculos, no quiere decir que sean compartimientos estancos, ¿no? De que Paco escribió de una manera y que después totalmente de otra, y sus personajes fluctúan, pero pues los podíamos organizar así como lo hizo este teórico. En un segundo círculo se ubican, según Vizca, los personajes oprimidos, esos personajes miserables, que muchas veces están desamparados sociales, ¿no? Marginales muchas veces. Y ahí habla entonces, sí, en estos emplea ya estos personajes, construye personajes que ya comienzan a tener un atisbo de conciencia reflexiva, una reflexión de lo que hace. Y en estos tenemos que enmarcar lo que dijo muchas veces Pedro hoy del cuento Qué lástima, ¿no? Más allá de ese qué lástima que la gente sea tan pobre, y que en realidad no opino igual que Pedro, sino que me conmueve hasta las lágrimas, hasta hoy, es como dijera una crítica también de él, ¿no? Que es Spínola hablándole a Spínola, Maggi, que dice Spínola, es Spínola hablándole a Spínola, ¿no? Qué lástima que la gente sea tan pobre. Bueno, esos personajes que son muy oprimidos, Sosa y Juan Pedro, que son los personajes de esa taberna, de ese bar, algunos estudios literarios hablan del café Bordad, no sé si era café, capaz que alguno acá sabe más si era café o si en realidad era un bar. Sé que existió, que era más o menos por calle Siganda, no sé si alguien conoce. Bueno, y en realidad fue una conversación de borrachos que tuvo, que presenció Paco, y justamente era eso, ¿no? Era una conversación absurda de dos borrachos que hablaban del ofrecimiento de una yegua de uno a otro. Le decía, yo te presto la yegua, andá a buscar la yegua, pero si la yegua no está, igual te la llevas, ¿no? Bueno, fue una situación cómica, pero también del absurdo. Voy a contar un poquito nomás este cuento. El personaje que oye lo que dijo este otro parroquiano, que era Juan Pedro, que dice que qué lástima que la gente era tan pobre. El otro personaje, que estaba en la taberna y era el único que estaba, le impacta esa frase, ¿no? Le impacta esa frase porque primero él estaba ensimismado en una pena, estaba muy triste, y de repente hay alguien que dice eso, ¿no? Y eso lo embriaga de una ternura, ¿no? Le llega totalmente al corazón, y ese amor va increyendo, ¿no? Va creciendo, va hablando de todos los ofrecimientos que le va haciendo a ese Juan Pedro, ¿no? A ese personaje que era desconocido hasta ahora. Bueno, ahí en ese cuento, a mí me gusta este cuento, porque se trabaja mucho el humor, se trabaja el absurdo, porque, bueno, por esas discusiones, ¿no? De borracho, muchas veces, ¿no? Cuando se dicen las cosas, pero en realidad llega el final, es que hasta se confunden los nombres ellos, ¿no? También hay otro personaje que es el negro. El negro no forma parte de la realidad, sino que
Paco cuenta después, hace este cuento lo alucina él, o sea, la anécdota, el acontecimiento real lo alucina y lo cuenta en la casa de otro escritor, que es José Pedro Bellán, y cuenta esto y también inventa el personaje del negro, ¿no? Que tiene algunas funciones. El negro es el que sirve, él es el patrón, o sea, es el dueño del bar, que sirve como, tiene la función de que el tiempo pase. Pero también tiene riqueza el negro. Tiene riqueza por muchas cosas. El negro es el patrón de ahí, pero a su vez tiene que contar, tiene que escribir una carta a medida que los otros están dialogando, o sea que en paralelo va esa carta a una chica de las mansevías, o sea de los prostíbulos, que tenía a su novio preso. Y entonces el negro tiene que hacerle una carta, al hacer como que era la muchacha, para el novio que estaba preso. Pero ¿qué pasa? Todo el bar o la taberna se embriaga de ese amor, ¿no? Que Sosa siente por las palabras de este hombre, ¿no? Y el negro también se va como empapando en ese clima y va diciendo también que cosas que él le había pasado, y empieza a escribir o a pensar para escribir en cosas que él tenía muy remotas guardadas. Como que eso de la ternura, ¿no? Como que va despertando algunos sentimientos que capaz que también el negro tenía guardados muy profundamente en su persona, y también salían a flote. Pero ¿qué pasa? El negro tenía que luchar porque lo que tenía que hacer era la carta, ¿no? Entonces se va colando ahí lo que él tenía que decir con su historia personal. Bueno, está bueno para que lo lean, qué lástima, y que saquen sus conclusiones. La cosa es que cuando decimos que es Spínola hablándole al propio Spínola, decimos que es la voz, se cuela la voz de él, ¿no? En el personaje, y del otro, no solo él que lo puede experimentar, alguien que es desclasado, una persona que está buscando trabajo, que está muy miserable, que está viniendo de Silda para acá, no solo que lo puede expresar, que la gente dice que lástima que sea tan pobre cuando él es un pobre desgraciado, sino que es capaz también de escuchar, que otro escuche y se emocione con eso. Bien, habría mucho más para decir de este cuento, ¿no? Yo se los recomiendo porque a mí me gusta mucho, y me gusta poner en palabras a veces situaciones, ¿no? Situaciones, porque me parece que esas primeras palabras de este cuento impactaron a Sosa, ¿no? en ese bar, pero también impactan al lector. Ojalá que algún niño, como dice Pedro, lo diga. Ojalá lo diga, ¿no? Porque eso es tener un poco de conciencia del ser humano, ¿no? De conciencia de lo que está pasando, de lo que pasa, de lo que pasó, y de lo que ojalá no pase, que pasará, que es eso, ¿no? La gente que está fuera del sistema, fuera de todo. Bien, otro cuento que a mí me quería, con esto de los personajes, ¿no? Que tienen un atisbo de conciencia, pero que en realidad también da mucha lástima, y no empieza qué lástima, es Los Cinco, que no está tan trabajado, pero es magistral, y es un cuento que también habla de la decadencia. No le da psicología Paco, pero Paco dice: lloré con este cuento cuando lo hice. Y voy a leer algo de Paco cuando comenta de este libro, porque es emocionante lo que él dice. Gracias. Bueno, si quieres. Paco explicaría luego los motivos que tuvo para escribir este cuento. Yo me hallaba en un momento de gran desolación y, por consiguiente, de gran ternura humana, de necesidad subconsciente de abrazarse y no estar solo. Entonces recordé los carnavales de los pueblitos del interior. Ahora bien, yo nunca me ponía a escribir sin un presupuesto técnico.
Así pues que traté de eliminar indicios psicológicos de los personajes, de conseguir que lo humano en el cuento no significase nada más que la energía física necesaria para mover los armatostes del disfraz y que estos armatostes fueran los causantes omnipotentes de las vicisitudes de los hombres, para lo cual había que hacer una abstracción imponente, conseguir casi el más absoluto automatismo de los personajes que aparecen. Sin embargo, bien seres humanos. Bueno, en realidad este cuento son 5 personas, campesinos que vienen al pueblo, un día de carnaval, dice el narrador, a partir de la hora que se pueden disfrazar, que parece que era el mediodía, y vienen disfrazados de jinetes. En realidad eran unos armatostes, como dice acá, lo dice también en el cuento, lo dice el autor y también lo dice el narrador, ¿no? Que eran ridículos, ¿no? Pero lo triste es, en realidad, que ellos añoran otra historia, otra época, otra vida de sus padres, quizás de su niñez, de una vida campesina más digna, ¿no? De cuando eran jinetes, cuando podían ellos cabalgar, y eso significa entonces esos disfraces van a ser entonces como la réplica, la metáfora, no la réplica, la metáfora de esa situación, de la situación miserable que están viviendo ahora, ¿no? Bueno, en realidad es una situación muy triste porque ellos son el hazmerreír, todo el pueblo se ríe, pero los vitorean y los aplauden, entonces ellos hacen, ¿no? Andar a esos caballos que son nada más que de alambre, colgados acá, minuciosamente Spínola los describe, ¿no? Con una piola acá arriba, el clásico disfraz de caballo, pero eran hombres, ¿no? Que andaban al galope, al trote, al galope, relinchaban esos caballos, hasta que alguien tira un fósforo y uno de los disfraces se incendia, ¿no? Tengo que alejarme. Perdón, la falta de costumbre. Bueno, entonces lo que pasa es que, bueno, la situación sigue en lo ridículo, ¿no? Porque este hombre tiene que ir a la cantera, uno de los 5 tiene que ir a la cantera, a meterse en el agua porque se le estaba incendiando. A eso viene un indio, que era justamente el oficial del pueblo, que a ver el alboroto que había pasado, ¿no? ¿Qué pasaba ahí? Lo tratan de sacar al pobre desgraciado que se había caído. Cuando sale la descripción de Spínola es humorístico, pero también tiene, ¿no? Lo que hablábamos, ¿no? de lo patético, de que cómo había quedado ese disfraz, todo, ¿no? Hecho agua, ya se le veía todo, se le veía la armazón de alambre, ¿no? Ya un gaucho y un jinete y un caballo devenidos en cualquier cosa, ¿no? En el propio disfraz. Y bueno, el cuento termina que hay algo también de solidaridad, porque lo quiere llevar preso, quiere ir que vaya a la comisaría y el hombre le dice, pero ¿cómo voy a ir a la comisaría yo si no tengo la culpa? Bueno, que tiene que ir a la comisaría y ahí vienen los 4 otros jinetes y le dicen, si va él, vamos todos nosotros, ¿sí? Y allá van a la comisaría, sin entender mucho por qué. Y el final, genial, porque los introducen en una caballeriza donde estaban los caballos y salen 3 caballos corriendo, ¿no? Fogosos, caballos elegantes que salen de la caballeriza, los derriban y salen a la calle, ¿no? La triste realidad que se muestra ahí con estos caballos y jinetes devenidos en un ridículo disfraz y la realidad que los golpea, los derriba, a los caballos de verdad que salen a la calle disparando de la comisaría. Bueno, no los quiero aburrir mucho más, no sé si están aburridos. Solamente hablar un poquito más
hace en este cuento, que es el último cuento que hace Spínola, y ya inaugura él otro tipo de literatura, que es la literatura maravillosa, ¿no? La presencia de elementos sobrenaturales que forman parte de la vida cotidiana de otras personas, ¿no? De personas reales en el cuento. Bueno, Rodríguez es el más conocido. Dijimos que mucha agua pasó bajo el puente desde su primer sus primeros libros, ¿no? De Raza Ciega y El Hombre Pálido, sobre todo, que era realismo a ultranza, ¿no? Contar un poco todo como si fuera una cámara cinematográfica, ¿no? Todo lo que puede captar la cámara en ese realismo. Ahora, si bien él es un narrador siempre omnisciente, quiere decir un narrador que entra en los personajes y cuenta lo que siente y piensan los personajes desde los primeros libros. Bueno, y acá, no sé si lo conocen, Rodríguez es un cuento magistral donde Rodríguez justamente ya lo irreal aparece desde el principio, ¿no? Lo extraordinario, lo maravilloso, porque la luna había puesto la noche tan blanca, ¿no? Que era una noche irreal, ya nos va entrando, ¿no? En eso que hablábamos siempre de esas descripciones, de esas puestas en escena que uno puede, bueno, en esa luna, en esa noche extraordinaria, cruzando un paso, se encuentra Rodríguez, un personaje, un gaucho, ¿no? Que va en su zaino, muy tranquilo, lo vio allá en dirección opuesta, y eso no es casualidad y no es inocente del autor, que lo pone en el lado contrario, ¿no? El narrador cuenta que estaba un personaje del otro lado que lo ve, poncho colorado y negra cabalgadura. Ese poncho colorado es muy simbólico, ¿no? Muchos hablan de la vida política de Spínola, y bueno, y acá estamos hablando estaba hablando de un colorado, ¿no? ¿Y quién es más o menos ese colorado? Bueno, es la personificación del mal. Nunca lo dice, siempre habla del importuno, del desconocido, del otro, pero sabemos que es el diablo. Rodríguez se va a encontrar con el diablo ahí, ¿no? ¿Cuántas veces? Bueno, podemos hablar, si hacemos una introspección entre nosotros mismos, ¿cuántas veces podemos hablar de esas fuerzas que habla tanto Spínola, esas fuerzas antagónicas del bien y del mal, ¿no? Y cómo, bueno, que a veces lo que gana y lo que no gana. Y bueno, lo que pasó ahí es que, bueno, que este personaje, ¿no? Que Rodríguez no le da mucha bolilla, incluso agarra el revólver acá, la pistola, porque lo encuentra sospechoso. Ya cuando habla que tiene cierta melosidad al hablar, dice el narrador, ya el Rodríguez saca la mano de la culata, ¿no? Dice, no es peligroso, bueno, y se le apea este personaje, ¿no? Este desconocido, y le empieza a hacer ofertas que muchas veces nosotros, los seres humanos, hemos tenido, ¿no? Que nos llevan capaz que por otro camino. Ofertas muy tentadoras. ¿Te gustan las mujeres, Rodríguez? ¿Te gustan las mujeres? Las que quieras te puedo conseguir. No para casarte quizá, pero algunas mujeres te puedo conseguir. ¿Te gusta el oro, Rodríguez? Agenciate. Bolsas y botijos que te puedo conseguir. ¿Te gusta el poder, Rodríguez? Y bueno, puedo también darte algunos cargos de comisario, coronel, no de general, porque eso ya los tengo destinados a otras personas. Bueno, el humor en el cuento es el humor, la segunda lectura, ¿no? El mensaje que da a todo, y el humor político está en el cuento. Bien, Rodríguez, nada, insensible a todo lo que le pueda hacer, que le pueda ofrecer, nada lo conmueve, nada lo seduce, ¿no? Tal es así que se desespera el importuno, desconocido,
y empieza a decirle, ¿no?, que él tiene capacidad como tiene gran poder como para las cosas cambiarlas, ¿no? Y bueno, y empieza a mostrarle que él puede cambiar su caballo, su negro caballo en blanco, en tordillo blanco, que puede cambiar, que hacer que una ranita se convierta en víbora, que puede, cuando Rodríguez saca una chala para armar un cigarro, le dice, hace con el índice y el pulgar, y ahí tiene la llama para que no use el yesquero. Y ahí le da pruebas, ¿no?, de todo el poder que tiene. Y Rodríguez no se conmueve. No se conmueve, que le dice, ¿qué te parece, Rodríguez, todo lo que estoy diciendo? Eso, mágica, le dice Rodríguez a este desconocido. Y sigue su camino. Bueno, la cuestión es que este personaje, ¿no?, que nosotros lo personificamos con el diablo, queda malísimo, ¿no? Y sale muy, también muy ligero, muy malo, a ver si puede quizá encontrar a otro que lo pueda engañar. Y bueno, y Rodríguez personifica eso de la vida como camino, ¿no?, lo bueno, el camino recto. Nunca esa mirada se separa de eso, de las dos orejas de su zaino, y así sigue inconmovible. Siempre esa actitud de pensar en los hombres y la conducta de los hombres. Bueno, espero que no los haya aburrido, fui un poco más extensa que Pedro, me parece. Para terminar, solamente quería leer una cosita nomás sobre Paco, en el homenaje en el Liceo Departamental de San José que se le hace a él. Y bueno, y acá también él escribe alguna cosa que me pareció pertinente terminar. Pasan unos meses. Yo había empezado a preparar sombras sobre la tierra. Estaba también de noche, tarde, en un bodegón más sórdido. Pasé frente al mostrador donde había algunos parroquianos y seguí de largo hacia una enramada donde iría a estar solo, que tenía necesidad, no sé por qué angustia, de estar solo, y como estaba más bien frío, nadie allí me iría a perturbar. El hombre quería estar solo. De pronto advierto que se para en la puerta que daba al despacho un negro joven, en cuyo rostro vi, por una especie de mohín en los labios y por ese brillo extraño y desagradable de los ojos, que estaba borracho. Pensé que vendría a pedirme algunas monedas para seguir bebiendo. En el afán de ultimar pronto el asunto, metí la mano en el bolsillo para retirar alguna moneda en cuanto la solicitud llegara. Pero yo vi también que aquella cara traía algo, que no era expresión del deseo de unas monedas para seguir bebiendo. Se acercó el negro y me dijo, yo tengo que pedirle un gran favor. Todo el mundo sabía y sabe que pedirme dinero a mí, si lo tengo, no es pedirme un gran favor, porque es lo menos que puedo hacer por otro. Yo tengo que pedirle un favor. Si yo puedo servirte, le dije, usted tiene que escribir una obra sobre nosotros, sobre los que somos malos y no nos damos cuenta y no podemos reaccionar. Y se puso a llorar. Entonces yo me levanté y lo abracé y lo hice sentar. Entonces sí, yo ya no quería estar solo. Y llamé al mozo y bebimos mucho, conversamos mucho, y le dije lo que yo sentía hasta el corazón, que todos los hombres somos malos y nos damos cuenta y no podemos reaccionar, pero que la esperanza está en eso, en que ya nos damos cuenta y que si no nos olvidamos en que ya nos damos cuenta y que si no nos olvidamos de que no estamos dando cuenta, es posible que llegue un día en que sintamos todos que nos hemos vuelto buenos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias de nuevo. Si quieren, como esto es un conversatorio, si quieren hacer alguna pregunta a Rosario, a un servidor, a quien sea, a
Mercedes, que está por ahí también. No quiere responder preguntas, ¿verdad? Bueno, ya que no hay preguntas, yo me permito una aclaración final. Ya enseguida, a mí el cuento Qué lástima es un cuento magistral de Paco, ciertamente, ¿no? A mí lo que me choca es que todos hablemos de la frase de Paco y no como hizo perfectamente Rosario, del cuento. En el año 2013, en Ediciones de la Banda Oriental, en convenio con El País, se publicaron esos libritos de Banda Oriental. A mí me tocó escribir sobre Eduardo Acevedo Díaz para un tipo prólogo, ¿no? Y me tocó escribir también sobre Paco Spínola para esas ediciones. A través de la APLU se hacían esas ediciones. Y yo le decía que coordinaba, bueno, pero el cuento Qué lástima tiene que ir, porque todo el mundo lo conoce, todo el mundo habla de él. ¿Por qué no ponemos otro? Porque no había lugar para más cuentos, ¿no? Mi cuento favorito de Spínola no es Qué lástima, mi cuento favorito tampoco es Rodríguez, es uno que se llama María del Carmen. Y por algunas razones personales, a mí me parecía insólito que a una muchacha embarazada que se tira a un pozo la hagan casar, muerta, ¿no?, con el novio, y que el cura diga, cuando la están casando, después de casarla, que sean muy felices cuando la muchacha está muerta y hecha pedazos, ¿no? Pero por otro lado, yo le hablé en mi casa de este relato y de lo que estaba haciendo en aquella ocasión, y me contaron la historia de un tío abuelo mío, que había matado a un bebé de su hija y lo había enterrado en el fondo del rancho, más o menos en los mismos años en los que Paco escribía acerca del cuento María del Carmen. La historia de María del Carmen, esta que les acabo de contar, y de la que Paco también habló y intentó convencernos de que era real, yo estoy seguro de que fue una historia real, porque esas barbaridades existían en los tiempos de Paco. Paco era un gran denunciador de esas barbaridades, ¿sí? Ese es otro perfil de Paco que me gustaría por último resaltar, y que creo que Rosario lo ha hecho bien. Paco no estaba conforme con lo que somos, justamente, si lo acaba de leer Rosario, si éramos malos que podíamos ser buenos, ¿por qué no elegíamos ese camino? Paco no es un escritor condescendiente, por lo tanto yo no creo tampoco que haya que tratarlo con condescendencia. Hay que leerlo, hay que criticarlo, hay que someterlo al juicio de la época, sin olvidar que se trata de un escritor que escribió hace ya casi 100 años. Hay que leerlo hoy a la luz del género, como planteaba Rosario, hay que leerlo desde una óptica de los personajes femeninos, a ver qué tal. ¿Por qué hay dos descripciones casi iguales en Raza Ciega de los cuerpos de las mujeres? En María del Carmen y en El hombre pálido, Paco se detiene en los pechos de la mujer y en las piernas de la mujer. ¿Qué significa eso? ¿Por qué el negro, al igual que el negro de Martín Fierro, es el símbolo del mal? ¿Sí? Hay que leerlo también, tal vez. ¿Por qué el diablo tiene esta condición que puede ser la condición de homosexual perfectamente, esa voz aflautada y afinada? Paco pasaría hoy los registros y los cernidores que hay que pasar para... los cernidores son todos estos de los que estamos hablando, es decir, ¿sería políticamente correcta la obra de Paco hoy? En ese no ser políticamente, yo creo que no, en ese creo que tampoco lo era antes. Paco termina un cuento diciendo: te vas a la puta que te parió. Y bueno, García Márquez termina una novela diciendo, la conocen tal vez, el coronel no tiene quien le escriba, ¿y ahora qué comemos? La última palabra de la novela, mierda. ¿No? Estos escritores, y no estamos hablando de ahora, ¿no? Ahora cualquiera dice cualquier cosa, estamos hablando de muchos años para atrás. Bueno, habría que darles esas lecturas, hacerlo vivir a Paco de nuevo, como ha hecho Rosario con estos cuentos, ¿no? Por eso preguntaba nomás, Roger. Muy cortito, no sé si muy cortito, pero él fue escritor, ¿no? Y ustedes están hablando de los cuentos publicados. ¿En qué categoría entra, ¿no?, el discurso que vos leíste?
porque el discurso que hizo acá en 1957 en el liceo, para mí es una joya, no sé si de la literatura o de la filosofía. O sea, es algo no solamente extraordinario, sino que me encantaría que todo el mundo pudiera tener acceso, ¿no? La pregunta no sé si se entendió. ¿Dónde lo encasillarían? Porque era escritor y eso fue escrito. Paco fue narrador sobre todo, pero hay dos trabajos de Paco que son distintos. Bueno, ahora le sumo el tuyo, ¿no? Milono, el ser del circo, que es un trabajo poco leído de Paco, es un diálogo ensayístico casi, sobre determinadas cuestiones de estética, que es para iniciados, digamos, ¿no? Entonces ahí Paco está bordeando la narración con el ensayo. Eso era lo que le criticaba justamente a Emil Rodríguez Monegal en ese libro, que era poco narrativo, que los diálogos son artificiosos, que parecía Sócrates hablando con aquellos en el banquete, copiada la técnica, todas cosas que son opinables y discutibles, ¿verdad? No hay por qué darle la razón a Emil Rodríguez Monegal en eso. Pero Paco tiene esos registros y tiene también algunas cuestiones que tienen que ver con el género dramático, ¿sí? Bueno, sí, creo que fue un gran narrador oral, primero, que encantaba y había que imaginarlo, ¿no? En algunos cafés de Montevideo, como dicen las crónicas, ¿no? Con 20 personas alrededor contando una anécdota. Y bueno, sí, Rosa lo ensayístico, muchas cosas que él expresa en algunos homenajes. También está el de la Junta de Montevideo, también, que es muy rico. Lo que pasa es que la generación del 45, nosotros tenemos que también ubicarnos en la época, ¿no? Rodríguez Monegal, eran muy críticos, había toda también una irrupción de la literatura. Y esto de que toda la literatura tenía que estar separada en géneros, ¿no? El género narrativo, el género lírico, el género dramático, el ensayo. Y bueno, y eso fue criticado muchas veces y digo, ahora prácticamente puede haber obras de teatro que tienen un narrador presente y hay los géneros, o sea, la literatura es una y los géneros van fluctuando y se van entreverando, ¿no? Fíjense que Idea Vilariño, cuando estudia a Paco, habla del ritmo de Paco en su narrativa y habla de los versos de Paco. Yo voy a estudiar los versos de Paco, dijo. Entonces, de la poesía que había en su narrativa. Todos son hijos de su tiempo. Y lo que quería decir sobre las mujeres, que habló que eso quedó pendiente, es algo que es muy interesante para estudiarlo. La mujer nunca es protagonista en los cuentos de Paco, siempre es, ¿no? Siempre acompaña, pero sí muchas veces es producto de acción, o sea, genera acciones, muchas veces acciones que son el golpearla a las mujeres, ¿no? Hay un cuento que se llama Todavía no, que es un cuento que él hace y que él dice que lloró con este cuento y trata del duelo de un hijo hacia una madre y habla de cómo se arrepiente él porque de alguna manera él repitió el ejemplo que tenía de su padre, aún queriéndola mucho a la madre y enojándose con su padre cuando la trataba mal, cuando la destrataba, la insultaba y ella siempre, ¿no? Tratando de calmar las aguas y cuando él le decía, ¿qué pasó, mamá? Nada, mi hijo, nada, ¿no? Como el hijo vuelve a repetir la historia y cuando él es el dueño del campito que tenían y él es el patrón, vuelve a tomar el lugar, ¿no? Que esas cosas también se repiten y también pero hay en todas esas descripciones de las mujeres y de algunas acciones que hace, siempre hay un lugar digno de la mujer, secundario, ¿no? Paco es de la generación del 30, nació en 1901, pero le da, podríamos decir,
los personajes los construye con dignidad, ¿no? Y eso es una de las cosas que me llamó la atención cuando releyendo de nuevo la obra de Paco, bueno, me entusiasmaron para poder trabajar un poco más la posición de la mujer en los cuentos de Paco. Bueno, no nos queremos aburrir más, perdón, pero creo que se nos fue mucho. Muchas gracias por la atención, pero no era necesario. Es un gusto, esto es imponente, lo que pasó hoy, porque la verdad que esto a la cultura es una caricia. Bueno, nada más.